El apartamento en Coyoacán nunca había parecido tan pequeño como aquella mañana de octubre. Elena Mendoza observaba por la ventana empañada las primeras hojas doradas que comenzaban a caer de los árboles de la calle Francisco Sosa, mientras sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la carta arrugada que descansaba en la mesa de madera desgastada. El papel oficial, con el membrete del bufete de abogados, parecía pulsar como una herida abierta frente a ella. 16 años. 16 largos años desde que había pisado por última vez el suelo de Jalisco, y ahora la vida la forzaba a regresar precisamente al lugar que más temía enfrentar. El viñedo en Jalisco no era solo una propiedad heredada, era un fantasma que había enterrado junto con todos los fragmentos de su infancia que aún dolían demasiado para ser tocados. Elena se levantó de la silla de mimbre, que crujía con cada movimiento, y caminó hasta la pequeña cocina. Sus pies descalzos tocaban el piso frío de azulejos mientras preparaba el desayuno con gestos automáticos, aquellos mismos gestos que repetía hace años como un ritual de supervivencia. Pan dulce, mantequilla, mermelada de fresa, café fuerte, casi amargo. Era así como comenzaba todos los días desde que se mudó a Ciudad de México, una rutina meticulosamente construida para mantener la mente ocupada y el corazón anestesiado. El teléfono sonó, cortando el silencio espeso del apartamento. Ella sabía quién era antes incluso de contestar. Señor López, el abogado que cuidaba de los pocos bienes que quedaban de la herencia materna, había llamado 3 veces la semana pasada, siempre con la misma insistencia educada, siempre con la misma urgencia enmascarada de amabilidad. Señorita Mendoza, la voz nasal del hombre sonó por el aparato cuando ella finalmente contestó. Espero que haya considerado nuestra conversación. El plazo para resolver el asunto de la propiedad en Jalisco expira en 15 días. Si no comparece personalmente... Lo sé. Elena interrumpió, su voz saliendo más áspera de lo que pretendía. Lo pierdo todo. Exactamente. Y también está el asunto del nuevo inversionista que asumió parte de la deuda. Está siendo bastante insistente respecto a un encuentro presencial. Elena cerró los ojos sintiendo el peso familiar de la ansiedad instalándose en su pecho como una piedra. Un inversionista, alguien que había comprado sus deudas como si fueran acciones en la bolsa, alguien que ahora tenía poder sobre el último vestigio de su familia. La idea la hacía sentirse desnuda, expuesta, como si estuviera siendo diseccionada por ojos invisibles. ¿Quién es él?, preguntó, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. Un empresario mexicano, discreto, muy discreto. Solo sabemos que tiene interés específico en su propiedad. Interés específico, repitió ella, sintiendo un escalofrío recorrer su espina. ¿Qué tipo de interés? Eso, señorita Mendoza, es algo que solo él puede aclarar. Cuando colgó el teléfono, Elena quedó inmóvil en medio de la cocina, observando la carta sobre la mesa como si fuera a moverse sola. Sabía que no tenía elección. El dinero de las traducciones apenas cubría el alquiler y los gastos básicos. No había reservas, no había plan B. El viñedo era todo lo que quedaba del imperio financiero que su madre había construido durante años de carrera en el teatro mexicano, antes de que todo se derrumbara junto con el avión que la llevaba a una gira en Sudamérica. El viñedo. La propiedad que su madre adoraba como si fuera un hijo perdido, el lugar donde habían pasado los últimos veranos felices antes de la tragedia. Elena no conseguía ni siquiera pensar en el nombre de la ciudad sin sentir que el estómago se retorcía. Tequila, una pequeña ciudad en Jalisco, donde el tiempo parecía haberse detenido, donde cada piedra cargaba memorias que ella había pasado años intentando olvidar. Y para llegar allí, necesitaría volar. La idea sola ya era suficiente para hacer que sus manos temblaran. Desde el accidente, había desarrollado una fobia tan visceral a los aviones que llegaba a sentirse mal solo observando las estelas blancas que cortaban el cielo de la Ciudad de México. Había intentado terapia, medicamentos, técnicas de relajación. Nada funcionaba. El miedo era primitivo, animal,
enraizado en algún lugar profundo de su alma, donde la razón no conseguía alcanzar. Pero no había alternativa. Los viajes por carretera tomarían demasiado tiempo y el plazo era corto. Tendría que enfrentar sus demonios a 10.000 metros de altura, encerrada en una lata de metal volando sobre México, el mismo país que había tragado a su madre. 3 días después, Elena estaba en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, una bolsa de medicamentos en la mano y el corazón latiendo tan fuerte que tenía la certeza de que todos a su alrededor podían oírlo. Había tomado 2 comprimidos de clonazepam 1 hora antes, conforme a la orientación del médico, pero la ansiedad continuaba corriendo por sus venas como ácido. El vuelo nocturno para Guadalajara estaba siendo anunciado por el altavoz cuando ella finalmente consiguió forzarse a caminar en dirección a la puerta de embarque. Sus pies parecían de plomo, cada paso una batalla contra el instinto de fuga que gritaba para que corriera en dirección opuesta. La clase ejecutiva había sido una extravagancia que no podía permitirse, pero su salud mental valía más que cualquier preocupación financiera en aquel momento. Tal vez los asientos más grandes y el servicio más atento hicieran el viaje menos tortuoso. Tal vez consiguiera sobrevivir a las próximas 2 horas sin tener un colapso nervioso. Cuando finalmente se acomodó en el asiento 3A, Elena cerró los ojos e intentó concentrarse en la respiración. Inspirar, expirar. Inspirar, expirar. Era una técnica que había aprendido en terapia, un ancla para sostenerse cuando el pánico amenazaba con dominarla completamente. Fue entonces cuando sintió una presencia a su lado. No era apenas el movimiento de alguien acomodándose en el asiento 3B. Era algo más sutil, un cambio en la atmósfera del ambiente, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Elena abrió los ojos lentamente y miró de reojo al hombre que se había sentado a su lado. Lo primero que notó fueron las manos, grandes, de dedos largos y bien cuidados, sin anillos ni cualquier tipo de ornamento, manos que parecían acostumbradas al control, al poder. Después permitió que la mirada subiera por el brazo cubierto por un traje oscuro de corte impecable hasta llegar al rostro. Era guapo, de una forma casi perturbadora. No la belleza obvia y superficial de los hombres que estaba acostumbrada a ver en Ciudad de México, sino algo más profundo, más peligroso. Rasgos marcados, una mandíbula fuerte, cabellos oscuros ligeramente ondulados, pero eran los ojos los que la prendieron, gris almendra, fríos como hielo y completamente inescrutables. Ojos que parecían ver todo, analizar todo, catalogar cada detalle como información estratégica. Él no la miró ni una vez durante el proceso de acomodación. Simplemente se instaló en el asiento como si fuera dueño no solo del asiento, sino de todo el avión. Había algo en él que exhalaba poder silencioso, un aura de autoridad que dispensaba cualquier demostración obvia. Era el tipo de hombre que no necesitaba hablar alto para ser escuchado, que controlaba ambientes enteros apenas con su presencia. Elena desvió la mirada rápidamente, concentrándose en la revista de la compañía aérea que había tomado sin leer. Las páginas pasaban delante de sus ojos sin que ella registrara una sola palabra. Estaba hiperconsciente del hombre a su lado, de la forma como respiraba pausadamente, del perfume masculino discreto que emanaba de él, de la sensación de que estaba siendo observada incluso cuando tenía certeza de que él no estaba mirando en su dirección. Cuando el avión comenzó a moverse en la pista, el primer ataque de pánico vino como una ola. Elena agarró los brazos del asiento con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. La respiración se volvió jadeante, superficial, y una sensación de mareo comenzó a apoderarse de ella. El medicamento parecía haber perdido todo, el efecto ante el terror primordial que la dominaba. El avión aceleró, el ruido de los motores se intensificó, y entonces ella sintió los pies abandonar el suelo. Estaban volando. Estaban realmente volando sobre el mismo cielo que había matado a su madre. Fue cuando la primera turbulencia sacudió el avión. No era nada grave, apenas un balance lateral que duró algunos segundos, pero para Elena fue como
si el mundo estuviera desmoronándose. El pánico explotó dentro de ella con la fuerza de una bomba. La visión se volvió turbia, el corazón se disparó y una sensación de muerte inminente la envolvió completamente. Ciega de terror, extendió las manos desesperadamente, buscando cualquier cosa sólida a la que aferrarse, cualquier ancla, en la realidad que le impidiera despedazarse. Sus manos encontraron algo cálido, sólido, y ella se agarró con toda la fuerza que tenía. Tardó algunos segundos en percibir que estaba tocando al hombre a su lado. No solo tocando. Sus manos estaban presionadas contra su muslo, peligrosamente próximas de una región íntima, en una intimidad que jamás sería apropiada entre extraños. Cuando la turbulencia pasó y ella consiguió abrir los ojos, se encontró con la mirada de él. Él no se había movido, no había intentado apartar las manos de ella, no había emitido un sonido siquiera, solo la observaba con aquellos ojos de hielo, una expresión completamente indescifrable en el rostro. El silencio entre ellos se extendió por una eternidad. Elena sintió el rostro arder, una vergüenza tan intensa que deseó que el avión realmente se cayera solo para no tener que lidiar con la situación. Retiró las manos como si hubiera tocado hierro al rojo vivo, balbuceando disculpas en español, tratando de explicar sobre la fobia, sobre el pánico, sobre cualquier cosa que justificara lo que había ocurrido. Él continuó en silencio, solo observándola con aquella mirada penetrante que parecía atravesar su alma. No había juicio allí, ni repulsa, ni rabia. Había algo mucho más perturbador, una curiosidad fría, calculadora, como si ella fuera un problema interesante que él estaba intentando resolver. «Disculpe», murmuró finalmente en español, la voz saliendo como un susurro. «Tengo fobia a volar. No fue intencional». Él inclinó ligeramente la cabeza, un movimiento casi imperceptible, pero que de alguna forma comunicó que había entendido. Entonces, por primera vez desde que se sentara, habló. No necesita disculparse. La voz era grave, controlada, con un acento mexicano que ella no consiguió identificar. Había poder en aquellas palabras, autoridad natural, pero también algo más sutil, una promesa implícita de que él estaba en control de la situación, de que ella estaba segura. Elena asintió aún mortificada y se volvió hacia la ventana. Pasó el resto del vuelo fingiendo dormir, hiperconsciente de cada movimiento del hombre a su lado, cada respiración, cada cambio en la posición. Él parecía tener el don de llenar espacios apenas con su presencia, de hacerla sentirse pequeña y expuesta aun cuando no estaba haciendo absolutamente nada. Cuando finalmente aterrizaron en Guadalajara, ella huyó del avión sin mirar atrás, cargando consigo el recuerdo de aquellos ojos grises y la sensación perturbadora de que aquel encuentro había significado mucho más para él de lo que ella podría imaginar. 2 semanas después, sentada en la oficina polvorienta del abogado, en Guadalajara, Elena descubrió que su intuición estaba en lo correcto. El inversionista que asumió parte de la deuda del viñedo hizo cuestión de conocerla personalmente. El abogado, un hombre gordo y sudado llamado Dr. Antonio, explicaba mientras hojeaba una pila de papeles. Ha sido bastante específico en sus exigencias. ¿Específico cómo?, Elena preguntó, una sensación desagradable creciendo en el estómago. Quiere que usted vaya hasta la propiedad para una reunión presencial, sola, sin abogados, sin intermediarios. Solo ustedes dos. Eso es altamente irregular, protestó ella. ¿Qué tipo de hombre de negocios? Uno muy poderoso. Doctor Antonio la interrumpió, quitándose las gafas para limpiarlas nerviosamente. Señorita Mendoza, voy a ser directo. Con usted. Este hombre compró su deuda cuando cualquier banco podría haber ejecutado la propiedad. Tiene el derecho legal de hacer prácticamente cualquier exigencia. Y su exigencia es simple. Usted va allá, conversa con él, o lo pierde todo. Elena cerró los puños sobre el regazo, sintiendo la rabia y la frustración hirviendo dentro de ella. Estaba siendo manipulada, forzada a bailar conforme a la música de un extraño que había decidido comprar su vida
como si fuera una mercancía. ¿Y cuál es el nombre de este hombre?, preguntó, aunque algo en el fondo de su mente ya sabía la respuesta. Doctor Antonio consultó los papeles una vez más, como si no tuviera certeza. Mateo Velasco. El nombre golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. El hombre del avión. El hombre que ella había tocado de forma tan íntima durante el ataque de pánico. El hombre que había permanecido en silencio, observándola con aquellos ojos de hielo, como si estuviera esperando exactamente por aquel momento. No era coincidencia. Hombres como aquel no creían en coincidencias. Él había planeado todo desde 1900, el inicio. Había comprado su deuda. Había garantizado que ella sería forzada a regresar a Jalisco. Había incluso conseguido estar en el mismo vuelo que ella. Pero, ¿por qué? ¿Qué podría querer un hombre poderoso como Mateo Velasco con ella o con un viñedo decadente en el interior de Jalisco? ¿Cuándo?, preguntó, la voz saliendo ronca. Él está esperando por usted mañana, al atardecer. Elena salió de la oficina del abogado, sintiéndose como una marioneta siendo manipulada por cuerdas invisibles. Cada paso que daba parecía haber sido coreografiado por Mateo Velasco. Cada decisión que tomaba la llevaba exactamente donde él quería que ella estuviera. A la mañana siguiente, alquiló un auto en Guadalajara y condujo por 3 horas hasta Tequila, observando el paisaje familiar desenvolverse delante de ella como páginas de un libro que había intentado olvidar. Las montañas verdes, los campos de agave, las casitas blancas con techos de terracota, todo exactamente como estaba en su memoria, como si los 16 años que había pasado lejos hubieran sido apenas un sueño largo y complicado. El viñedo quedaba a 15 kilómetros de la ciudad, al final de un camino de tierra que serpenteaba, entre colinas cubiertas de vegetación. Cuando finalmente llegó a la puerta de hierro forjado que marcaba la entrada de la propiedad, Elena tuvo que parar el auto y respirar profundamente, algunas veces, antes de conseguir continuar. La casa surgió en la cima de una colina suave, exactamente como recordaba, grande, imponente, construida en estilo colonial con paredes blancas y ventanas azules. Alrededor se extendían las hileras de viñedos, ahora salvajes y tomadas por la maleza, pero aún reconocibles como los viñedos organizados, que su madre había cultivado con tanto cariño. Elena estacionó el auto frente al portal principal y salió lentamente, los ojos recorriendo cada detalle de la propiedad. Todo estaba abandonado, cubierto por la pátina del tiempo y del descuido, pero la estructura permanecía sólida, majestuosa, como un monumento a la memoria de la mujer que había transformado aquel lugar en un paraíso. Fue entonces cuando lo vio. Mateo Velasco estaba parado en la terraza, apoyado en una de las columnas de madera, observándola con aquella misma expresión indescifrable que ella recordaba del avión. Usaba ropa casual, pantalón vaquero oscuro y camisa blanca, pero aún así exhalaba aquella aura de poder controlado que lo hacía imposible de ignorar. Él no dijo una palabra cuando ella se acercó. Solo la observó subir los escalones de la terraza, cada paso haciendo eco en el silencio pesado del final de la tarde. Cuando finalmente quedaron frente a frente, el aire entre ellos parecía electrificado, cargado de una tensión que iba mucho más allá del embarazo del encuentro en el avión. «Doña Elena», dijo finalmente, la voz exactamente como ella recordaba, grave, controlada, peligrosa. «Bienvenida de regreso». Había algo en la forma como pronunció su nombre, una familiaridad que no tenía sentido, que la hizo sentirse expuesta y vulnerable, como si él supiera de ella mucho más de lo que debería, como si hubiera secretos compartidos entre ellos que ella no conseguía acceder. «Señor Velasco», respondió, forzando la voz a salir firme. «Agradezco que haya venido hasta aquí, aunque no entiendo por qué esta reunión no podría haber ocurrido en una oficina». Una sonrisa lenta, casi depredadora, curvó los labios de él. «Porque», dijo alejándose de la columna y caminando en dirección a la puerta de la casa, «hay ciertas conversaciones que solo pueden ocurrir en ciertos lugares, y esta conversación necesita ocurrir aquí».
Abrió la puerta e hizo un gesto para que ella entrara. Elena dudó por un momento, todos los instintos gritando para que huyera, para que no se dejara arrastrar a cualquier juego que él estuviera tramando. Pero no tenía elección. Nunca había tenido elección desde el momento en que decidió volver a Jalisco. La casa por dentro estaba exactamente como su memoria la había preservado. Los muebles cubiertos por sábanas blancas, el olor a madera vieja y cera de abeja, la luz dorada del atardecer filtrándose a través de las ventanas y creando patrones danzantes en el suelo de tablas corridas. Era como entrar en una máquina del tiempo, como ser transportada instantáneamente a una época en que era solo una niña feliz corriendo por los pasillos tras su madre. «¿Recuerdas?», Mateo dijo detrás de ella, y no era una pregunta. Elena se volvió para encararlo, encontrándolo observando cada matiz de su expresión con aquella intensidad perturbadora. «Recuerdo muchas cosas», respondió cuidadosamente, «pero no me acuerdo de usted». Eso era verdad. Por más que intentara, no conseguía encajar la presencia de él en ninguna de sus memorias de la infancia, y un hombre como Mateo Velasco no era fácilmente olvidado. «Interesante», murmuró, caminando por la sala como si conociera cada centímetro de ella. «Tal vez porque eras muy joven, o tal vez porque ciertas memorias son enterradas por ser demasiado dolorosas». Había algo amenazador en la forma como hablaba, una promesa implícita de que secretos serían revelados, quisiera ella o no. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina, pero se forzó a mantener la compostura. «¿Qué exactamente quiere usted, señor Velasco?». Él paró de caminar y se volvió para encararla. Aquellos ojos grises perforándola como si pudieran leer cada pensamiento que pasaba por su cabeza. Por un momento que pareció eterno, se midieron en silencio, dos depredadores evaluando las fuerzas uno del otro antes del ataque. «Lo que quiero», Mateo dijo finalmente, la voz baja pero cargada de una intensidad que hizo el aire en la sala. «Se parecer más pesado, es muy simple. Quiero que te quedes aquí conmigo por 7 días». Elena parpadeó, segura de que había oído mal. «¿Cómo dice?». «7 días. Aquí, en esta casa. Conmigo». La propuesta era tan absurda, tan completamente fuera de cualquier parámetro de normalidad, que por un momento ella se quedó sin palabras. Entonces la rabia vino, caliente y familiar, subiendo del estómago hasta la garganta como bilis. «Usted está loco si piensa que yo voy a...». «No terminé», la interrumpió, levantando una mano de forma casi casual, pero con autoridad suficiente, para hacerla callar. «Durante esos 7 días vamos a renegociar los términos de tu herencia. Al final de ese periodo, si estás de acuerdo con mi propuesta, yo transfiero mi parte de la propiedad de vuelta para ti, libre de cualquier deuda. Si no estás de acuerdo...». Dejó la frase en el aire, lo no dicho resonando por la sala con más fuerza que cualquier amenaza explícita. «Si no estoy de acuerdo, ¿qué?», Elena preguntó, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. «Lo pierdes todo, el viñedo, la casa, cada centímetro de esta tierra que tu madre amaba tanto». La mención a su madre fue como una bofetada en la cara, deliberada, calculada, diseñada para causar el máximo impacto emocional. Elena sintió las uñas clavarse en las palmas de las manos mientras luchaba para mantener la compostura. «¿Cómo se atreve a hablar de mi madre?». La voz salió ronca, cargada de una furia que no sentía hace años. «Usted no la conocía, no. Tiene el derecho...». «Ah, pero yo sí la conocía». Las palabras cayeron en el aire como piedras en agua quieta, creando ondas de choque que se esparcieron por toda la sala. Elena sintió el mundo temblar ligeramente a su alrededor, como si la realidad se hubiera desplazado algunos grados fuera del eje. «Eso es imposible», murmuró, más para sí misma que para él. Mateo caminó hasta una de las ventanas que daban para los viñedos abandonados, las manos cruzadas en la espalda, la postura de alguien acostumbrado a comandar situaciones y personas. La luz dorada del atardecer creaba un halo alrededor de su silueta, volviéndolo aún más imponente y amenazador. «Tu madre era una mujer extraordinaria», dijo,
la voz asumiendo un tono casi reverente. Inteligente, elegante, apasionada por todo lo que hacía. Tenía una manera de hacer que las personas se sintieran especiales, vistas, importantes, un don raro. Cada palabra era como una hoja cortando la piel de Elena. No solo por la intimidad implícita en el tono de él, sino por la precisión con que describía a Isabel Mendoza. Esas no eran las palabras de alguien que había leído sobre ella en periódicos o escuchado historias de terceros. Eran las palabras de alguien que había conocido a su madre personalmente, profundamente. ¿Cuándo?, consiguió preguntar, la voz saliendo como un susurro. Hace mucho tiempo, tú eras apenas una niña. ¿Cuándo?, repitió más firme esta vez. Él se volvió lentamente, aquellos ojos grises encontrando los de ella a través de la sala. Había algo diferente en la expresión de él ahora, una grieta en la máscara de control absoluto. Algo que podría haber sido vulnerabilidad, si ella no supiera que hombres como Mateo Velasco no conocían esa emoción. Tú tenías 12 años, dijo finalmente. Yo tenía 14. La información se procesó lentamente en la mente de Elena, como piezas de un rompecabezas que se encajaban de forma errónea. 14 años. Él era apenas 2 años mayor que ella. Eso significaba que... Usted estuvo aquí, dijo, no como pregunta, sino como constatación. En esta casa. Conoció a mi madre cuando era adolescente. Pasé un verano aquí, el mejor verano de mi vida. Había una intensidad en la voz de él que hacía que el pecho de Elena se apretara, una nostalgia cargada de dolor, de pérdida, de algo que había sido demasiado importante para ser olvidado. Pero por más que intentara, no conseguía recordarlo. No había ninguna memoria de un chico de 14 años pasando el verano en la propiedad. No me acuerdo de usted, dijo, y las palabras sonaron como una acusación. La sonrisa que curvó los labios de él fue amarga, sin alegría. No te acuerdas, pero yo me acuerdo de todo. Cada día, cada conversación, cada momento, especialmente el último. Comenzó a caminar por la sala, los pasos haciendo eco en el silencio pesado, y Elena tuvo la impresión de que él conocía cada tabla del suelo, cada crujido, cada sombra, como si aún fuera aquel chico de 14 años explorando la casa por primera vez. Tu madre me encontró en una situación difícil, continuó, la voz asumiendo un tono distante, como si estuviera contando la historia de otra persona. Mis padres habían muerto en un accidente. Yo estaba viviendo con un tío que veía mi presencia como una carga inconveniente. Ella me trajo para acá. Dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara. Por primera vez en la vida me sentí seguro. Elena observaba cada microexpresión en el rostro de él, buscando señales de mentira, de manipulación. Pero había algo en la forma como hablaba sobre su madre, una reverencia genuina que era imposible de fingir. ¿Y qué pasó?, preguntó, aunque parte de ella temía la respuesta. El verano terminó. Ella dijo que yo tenía que volver para Guadalajara, que había cosas que necesitaba resolver antes de poder adoptarme oficialmente. Prometió que me buscaría en algunas semanas. El silencio que siguió fue cargado de dolor no dicho. Elena no necesitaba que él terminara la historia para entender lo que había ocurrido. Algunas semanas después del final de aquel verano, su madre había embarcado en el vuelo que nunca llegó a destino. Murió sin saber dónde estabas. Elena susurró, la comprensión instalándose en el pecho, como una piedra fría. Murió sin cumplir la promesa que hizo a un chico de 14 años que creía por primera vez en la vida que había encontrado una familia. El dolor en la voz de él era real, crudo, imposible de fingir. Elena sintió algo moverse dentro del pecho, una emoción compleja que era parte compasión, parte culpa, parte rabia por estar siendo manipulada a través de los sentimientos. ¿Y ahora quiere qué? ¿Venganza? ¿Que yo pague por los pecados de ella? Mateo rió, un sonido bajo y sin humor. ¿Venganza? No, Elena. Venganza sería muy simple. Lo que quiero es mucho más complicado.
Se aproximó a ella lentamente, cada paso calculado para no parecer amenazador, pero aún así cargado de una tensión que hacía el aire vibrar entre ellos. Cuando paró, estaba lo suficientemente cerca para que ella pudiera sentir el calor que emanaba del cuerpo de él, el perfume masculino que había anotado en el avión. «Quiero resolver lo que quedó inacabado», dijo, la voz baja, casi íntima. «Quiero entender por qué ella me olvidó. Quiero saber si tú eres parecida a ella apenas en la apariencia, o si también cargas algo de la sustancia que la hacía especial». Elena dio un paso hacia atrás, instintivamente creando distancia entre ellos, pero Mateo no la siguió. Apenas permaneció donde estaba, observándola con aquella intensidad perturbadora. 7 días, repitió. Es todo lo que pido. 7 días para conocernos uno al otro, para resolver el pasado, para decidir el futuro de esta propiedad. ¿Y si yo rechazo? Entonces vuelves a Ciudad de México mañana y yo tomo posesión legal de todo esto dentro de una semana. No era realmente una elección, era un ultimátum disfrazado de propuesta, una manipulación sofisticada que la dejaba con la ilusión de poder de decisión cuando en verdad no había alternativa real. Usted ya decidió todo. ¿No es así?, dijo, la rabia volviendo a hervir dentro de ella. El encuentro en el avión, la compra de la deuda, todo esto fue planeado desde el inicio. Lo fue. La honestidad brutal de la respuesta la tomó desprevenida. Ella había esperado negativas, explicaciones, intentos de minimizar la manipulación. En vez de eso, él admitía todo con una franqueza que era casi insultante. ¿Por qué? ¿Por qué toda esta escenificación? Si quería hablar conmigo, podría haber simplemente... ¿Podría haber qué? ¿Llamado a Ciudad de México? ¿Aparecido en tu puerta? ¿Me habrías recibido? ¿Habrías escuchado lo que tenía que decir? Él tenía razón, y ambos lo sabían. Si un extraño mexicano hubiera aparecido en su vida alegando haber conocido a su madre, ella habría cerrado la puerta en su cara sin pensarlo 2 veces. Entonces me forzó a venir hasta aquí, dijo. Me manipuló, me chantajeó. Creé una oportunidad, corrigió. Lo que haces con esa oportunidad es tu elección. Elena caminó hasta la ventana, necesitando espacio para pensar, para respirar. Desde fuera, los viñedos se extendían hasta donde la vista alcanzaba, salvajes y abandonados, pero aún reconocibles como los jardines organizados que su madre había cultivado con tanto amor. Era como mirar los restos de un sueño, fragmentos de una vida que había sido interrumpida muy temprano. ¿Qué exactamente espera que ocurra en estos 7 días?, preguntó sin volverse. Conversaciones, memorias, entendimiento mutuo. Había algo en la voz de él que sugería mucho más que esas palabras simples. Una promesa implícita de intimidad, de revelaciones, de conexiones que iban más allá de lo racional. Y si yo acepto quedarme, ¿me garantiza que al final de ese periodo recupero mi propiedad? Si aceptas realmente quedarte, participar, no huir en el primer señal de incomodidad. Elena se volvió para encararlo, encontrándolo observándola con aquella misma intensidad del avión, como si ella fuera un problema fascinante que él estaba determinado a resolver. Defina participar. Una sonrisa lenta, casi depredadora, curvó los labios de él. Cenar conmigo todas las noches. Conversar, contarme sobre tu vida, tus recuerdos de esta casa. Permitir que yo te cuente sobre la mía. Ser honesta sobre lo que sientes, sobre lo que piensas. No esconderte detrás de paredes de hielo. ¿Paredes de hielo? Es lo que haces, lo que siempre hiciste, imagino. Te proteges manteniendo distancia, controlando cada interacción, cada emoción. Lo vi en el avión, lo estoy viendo ahora. Es una estrategia eficiente, pero no va a funcionar conmigo. La observación era demasiado precisa, demasiado íntima, como si él pudiera ver a través de todas las defensas que ella había construido a lo largo de los años, como si conociera cada mecanismo que ella usaba para protegerse del mundo. «Usted no me conoce», dijo, pero las palabras sonaron débiles hasta para ella misma. «Aún no, pero voy a conocerte». No era una esperanza,
Era una promesa. Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre los hombros. Quedarse significaba someterse a los juegos psicológicos de él, exponerse de formas que no hacía hace años. Partir significaba perder para siempre el último vestigio de la vida que había compartido con su madre. Si me quedo, dijo finalmente, establecemos reglas. ¿Cómo cuáles? Habitaciones separadas, privacidad cuando yo necesite, y si en cualquier momento siento que usted está abusando de la situación, me voy inmediatamente. Acepto. La rapidez de la concordancia la hizo sospechar. Hombres como Mateo Velasco no aceptaban limitaciones fácilmente, a menos que ya hubieran planeado rodearlas. Y me garantiza que al final de los 7 días, independiente de lo que ocurra, ¿usted transfiere su parte de la propiedad para mí? Garantizo. Lo quiero por escrito. Él rió, un sonido bajo y genuinamente divertido. ¿No confías en mí? Ni un poco. Inteligente, voy a preparar el documento mañana. Elena asintió sintiendo como si estuviera firmando un pacto con el diablo. Pero no tenía elección real. Nunca la había tenido desde el momento en que decidió volver a Jalisco. Muy bien, dijo. 7 días. 7 días, repitió. Y había satisfacción en la voz de él, como si hubiera acabado de ganar la primera mano de un juego muy largo. El sol se estaba poniendo cuando terminaron de discutir los detalles prácticos. Mateo había traído provisiones y un generador para proporcionar electricidad básica para la casa. También había contratado a una mujer de la ciudad para limpiar y arreglar las habitaciones principales, de forma que la estancia fuera mínimamente confortable. Elena escogió la habitación que había sido suya en la infancia, un cuarto en el segundo piso con vista a los viñedos. La habitación estaba exactamente como recordaba. Paredes amarillas, una cama individual con dosel de madera, un pequeño escritorio junto a la ventana donde pasaba horas dibujando y escribiendo en el diario. Encontrar el cuarto preservado fue un choque emocional que no había anticipado. Cada objeto, cada mueble, cada detalle estaba exactamente en la misma posición, como si su madre estuviera esperando que ella volviera en cualquier momento. Había incluso algunos de sus libros infantiles aún en el estante, y muñecas que había olvidado que existían dispuestas cuidadosamente sobre la cómoda. Cuando bajó para la cena, Mateo estaba en la cocina preparando una comida simple. Había cambiado la camisa social por una camiseta negra que acentuaba la musculatura del tronco, y los cabellos estaban ligeramente despeinados, dándole una apariencia más joven, menos formal. Aún así, el aura de poder controlado permanecía, como si fuera parte integral de su personalidad. «No sabía que usted cocinaba», Elena comentó, sentándose a la mesa de madera maciza que dominaba el centro de la cocina. «Aprendí temprano, necesidad no hobby». Había una historia allí, probablemente relacionada con la muerte de los padres y los años difíciles que había mencionado, pero ella no preguntó. Aún estaba procesando las revelaciones del día, aún intentando encajar la presencia de él en sus memorias de infancia. La comida pasó en relativo silencio, puntuada apenas por comentarios ocasionales sobre la comida o sobre los cambios que la propiedad había sufrido a lo largo de los años. Mateo era un cocinero competente, ella tenía que admitir. La pasta estaba perfectamente al dente, la salsa equilibrada, el vino que él había elegido complementaba los sabores sin dominarlos. Fue apenas cuando terminaron de comer, y él sirvió café que la conversación se profundizó. «Cuéntame sobre Ciudad de México», dijo recostándose en la silla con el aire de alguien que tenía todo el tiempo del mundo. «¿Qué quieres saber?» «Todo. ¿Cómo fue vivir allá? ¿Por qué elegiste quedarte? ¿Qué extrañas de Jalisco?» Elena dudó. Hablar sobre su vida en Ciudad de México significaba revelar cosas que mantenía cuidadosamente guardadas, exponer vulnerabilidades que prefería mantener escondidas, pero había algo en la forma como él preguntaba, una curiosidad genuina que la hacía querer responder. «Ciudad de México fue un refugio», dijo finalmente, «un lugar donde podía ser anónima, donde nadie sabía de mi historia
o esperaba que yo fuera la hija de la gran Isabel Mendoza? ¿Te resentías de la fama de ella? Me resiento de la sombra que proyecta. Por toda mi infancia yo era la hija de Isabel, nunca apenas Elena. En Ciudad de México por primera vez conseguí ser solo yo misma. ¿Y quién eres tú cuando eres solo tú misma? La pregunta la tomó desprevenida. Era simple en la superficie, pero cargada de implicaciones profundas. ¿Quién era ella realmente, cuando despojada de todas las identidades que había construido para protegerse? No sé si sé más, admitió. Viví tanto tiempo intentando no ser mi madre que olvidé cómo ser yo misma. ¿Y de qué tienes miedo? ¿De qué?, preguntó, aunque sabía exactamente de lo que él estaba hablando. De descubrir que eres más parecida a ella de lo que te gustaría admitir. Las palabras golpearon un nervio expuesto. Elena sintió el rostro calentarse, una mezcla de rabia y reconocimiento instalándose en el pecho. Usted no me conoce lo suficiente para hacer ese tipo de observación. Tal vez no, pero conozco lo suficiente para reconocer a los patrones, la forma como te alejas cuando las cosas se vuelven muy íntimas, la forma como controlas cada palabra, cada expresión. Es exactamente lo que tu madre hacía cuando se sentía amenazada. Mi madre no se sentía amenazada por nada. Tu madre se sentía amenazada por todo, especialmente por conexiones reales, por personas que pudieran ver a través de la persona pública que había creado. Elena posó la taza de café en la mesa con más fuerza de lo necesario. Usted está hablando de ella como si la hubiera conocido íntimamente. Eran apenas algunas semanas de un verano hace 20 años. A veces algunas semanas son suficientes para conocer a alguien mejor que años de convivencia superficial. Había una intensidad en la voz de él que la hacía sospechar que no estaba hablando solo sobre su madre, como si hubiera capas de significado en las palabras, como si estuviera estableciendo las reglas de un juego que ella aún no entendía completamente. ¿Y qué más cree que sabe sobre mí?, preguntó, parte curiosa, parte desafiante. Mateo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, aquellos ojos grises estudiándola con la misma intensidad con que un científico observa una muestra fascinante. Creo que pasaste los últimos 16 años huyendo, no solo de Jalisco, sino de cualquier cosa que pudiera forzarte a sentir profundamente. Creo que elegiste traducción porque permite que vivas a través de las palabras de otras personas sin nunca tener que exponer las tuyas propias. Creo que vives sola, tienes pocos amigos íntimos y nunca te permitiste enamorarte de verdad porque eso exigiría bajar las defensas. Cada palabra era una flecha certera, alcanzando verdades que ella nunca había admitido ni para sí misma. La precisión de las observaciones era perturbadora, casi invasiva. Usted está equivocado, dijo, pero la voz salió menos convincente de lo que pretendía. ¿Lo estoy? El desafío en la voz de él la hizo recular mentalmente. No quería continuar aquella conversación, no quería que él continuara disecando su vida como si fuera un espécimen interesante. Estoy cansada, dijo, levantándose de la mesa. Fue un día largo. Mateo asintió, pero ella podía sentir el peso de la mirada de él mientras caminaba en dirección a la escalera. Elena. Ella paró en el primer escalón sin volverse. Mañana vamos a los viñedos. Hay cosas allá que necesitas ver. Había algo en la voz de él, una promesa implícita de revelaciones que la hizo estremecerse. Pero apenas asintió y subió para la habitación, cerrando la puerta tras de sí con más fuerza de lo necesario. Aquella noche, Elena se quedó despierta hasta muy tarde, observando el techo e intentando entender en qué exactamente se había metido. Mateo Velasco era mucho más peligroso de lo que había imaginado, no solo por el poder financiero que ejercía sobre su situación, sino por la manera como conseguía leer a través de todas sus defensas, como si ella fuera un libro abierto para él. Y lo más perturbador de todo era que, a pesar del miedo y de la rabia, había algo en él que la atraía, una intensidad, una profundidad de emoción que no encontraba en nadie hace años.
Era como si él cargara dentro de sí la misma fiebre emocional que había consumido a su madre, la misma pasión voraz que transformaba todo lo que tocaba. Pero la pasión había destruido a su madre, y Elena no tenía intención de seguir el mismo camino. Elena despertó con el primer rayo de sol, filtrándose a través de las cortinas amarillas de su cuarto de infancia. Por un momento, quedó desorientada pensando que tenía 12 años nuevamente y que su madre aparecería en cualquier momento para llamarla para el desayuno. Entonces la realidad se instaló como una piedra fría en el estómago. Estaba de vuelta, en el viñedo, presa por una semana con un hombre que conocía secretos sobre su familia que ella misma había olvidado. El olor a café subía por las escaleras, mezclado con el aroma de pan tostado. Mateo ya estaba despierto, probablemente hace horas, preparándose para lo que sea que hubiera planeado para aquel día. La idea de enfrentarlo nuevamente después de la conversación de la noche anterior la hacía querer esconderse debajo de las sábanas hasta que los 7 días pasaran mágicamente. Pero esconderse nunca había sido una opción real en la vida de Elena. Había aprendido temprano que la cobardía apenas prolongaba el sufrimiento. Mejor enfrentar a los demonios de frente, por más aterradores que fueran. Tomó un baño rápido en el baño adyacente, notando que alguien había provisto productos de higiene femeninos de buena calidad. Más una evidencia de la planificación meticulosa de Mateo. Él había anticipado cada necesidad, cada detalle, como si estuviera orquestando una campaña militar en vez de una simple reunión de negocios. Cuando bajó para la cocina, encontró a Mateo sentado a la mesa, ya vestido para el día en pantalones vaqueros desgastados y una camisa de algodón blanca con las mangas arremangadas. Parecía más joven por la mañana, menos formal, pero el aura de poder controlado permanecía intacta. Estaba leyendo algo en una tableta, pero levantó los ojos cuando ella entró. «Buenos días», dijo, la voz aún cargada por la mañana. «¿Dormiste bien?» «Como si pudiera dormir bien en este lugar», respondió, sirviéndose café en la taza, que él había dejado preparada para ella. ¿Pesadillas? La pregunta era demasiado casual, como si él supiera exactamente qué tipo de sueños había tenido. Elena lo observó por encima del borde de la taza, buscando señales de que él estaba pescando información o realmente se preocupaba por la respuesta. «Memorias», dijo finalmente. «Esta casa está llena de ellas». «Imagino. Debe ser difícil. Volver después de tanto tiempo». Había compasión genuina en la voz de él, y eso la tomó desprevenida. Estaba preparada para más juegos psicológicos, más provocaciones sutiles. No estaba preparada para gentileza. «Lo es», admitió sentándose a la mesa, más difícil de lo que esperaba. Mateo cerró la tableta y se concentró enteramente en ella, aquellos ojos grises, estudiando cada matiz de su expresión. Era una atención intensa, casi invasiva, pero no desagradable, como si ella fuera la única persona en el mundo en aquel momento. «Tu madre acostumbraba a sentarse en esa misma silla todas las mañanas», dijo, apuntando discretamente para donde ella estaba sentada, siempre con el cabello preso en un moño, desarreglado, siempre con una taza de café demasiado fuerte. Se quedaba mirando los viñedos y planeando el día. La imagen era tan vívida, tan precisa, que Elena sintió una punzada de nostalgia atravesar el pecho como una hoja. Podía ver a su madre exactamente como Mateo describía, podía casi oír la risa musical que resonaba por la cocina durante aquellos veranos dorados de la infancia. Usted recuerda muchos detalles para alguien que estaba aquí hace 20 años. Algunas memorias quedan grabadas con más claridad que otras, especialmente cuando son importantes. Había peso en las palabras de él, una implicación de que aquel verano había significado mucho más para él de lo que ella conseguía entender. Elena se preguntó qué tipo de vida él había llevado antes de llegar al viñedo, qué tipo de carencias un chico de 14 años podría tener que volviera algunas semanas con una extraña tan significativas. «Cuénteme sobre aquel verano», dijo sorprendiéndose con la propia curiosidad. «¿Cómo llegó aquí? ¿Por qué mi madre lo trajo?» Mateo se recostó en la silla,
los ojos volviéndose distantes, como si estuviera mirando a través del tiempo para una versión más joven de sí mismo. Yo estaba viviendo con mi tío en Guadalajara, un hombre amargo que veía mi presencia como una obligación inconveniente. Yo era un adolescente rabioso, revuelto contra el mundo, creando problemas siempre que fuera posible. Una noche huí de casa y acabé durmiendo en la calle, cerca del teatro donde tu madre estaba haciendo una obra. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto contar. Ella me encontró a la mañana siguiente, empapado de lluvia, temblando de frío y orgulloso de más para pedir ayuda. En vez de llamar a la policía o a los servicios sociales, me llevó para un café, me dio comida y simplemente conversó conmigo. No como un adulto conversando con un niño problemático, sino como una persona conversando con otra persona. Elena podía imaginar la escena. Su madre siempre había tenido un instinto maternal que se extendía más allá de la propia hija, una capacidad de identificar almas perdidas y ofrecer abrigo. Era un rasgo que había vuelto a Isabel Mendoza querida por colegas de trabajo y admirada por el público, pero que también la había colocado en situaciones complicadas a lo largo de la vida. Y ella lo trajo para acá. No inmediatamente. Primero me llevó de vuelta para mi tío, pero mantuvo contacto. Llamaba todas las semanas, aparecía de vez en cuando para ver cómo estaba. Cuando el semestre escolar terminó, preguntó si me gustaría pasar las vacaciones en el interior con ustedes. Y usted aceptó. Yo habría seguido a tu madre hasta el fin del mundo en aquel momento. Ella era la primera persona en años que veía algo en mí, además de una carga. La vulnerabilidad en la voz de él era desconcertante. Elena estaba acostumbrada con el Mateo controlado, manipulador, siempre 2 pasos adelante de cualquier situación. Ver esa grieta en la armadura lo volvía más humano, pero también más peligroso. Era más fácil defenderse de un enemigo claro que de alguien que despertaba compasión. ¿Y cómo fue? El verano, quiero decir. Una sonrisa genuina, la primera que había visto, iluminó el rostro de él, mágico. Tu madre me puso a trabajar en los Tinoza viñedos. Dijo que el trabajo físico sería bueno para canalizar toda aquella rabia adolescente. Yo despertaba antes del sol para ayudar con la cosecha. Pasaba los días aprendiendo sobre viticultura, sobre la tierra, sobre cómo transformar algo salvaje en algo bello y útil. Se levantó y caminó hasta la ventana que daba para los viñedos abandonados. Por la noche, ella me enseñaba sobre literatura, sobre teatro, sobre arte. Decía que un hombre necesitaba nutrir tanto el cuerpo como la mente para ser completo. Era paciente con mi ignorancia, generosa con su conocimiento. Por primera vez en la vida me sentí valorado. Elena observaba el perfil de él contra la luz de la mañana, notando la tensión en los músculos de los hombros, la forma como las manos se cerraban ligeramente al hablar sobre el pasado. Había dolor allí, bien escondido, pero real. ¿Y yo? Preguntó. Usted dijo que yo tenía 12 años. No me acuerdo de usted, pero usted debe acordarse de mí. Mateo se volvió, aquellos ojos grises encontrando los de ella a través de la cocina. Tú eras una niña extraña, demasiado seria, para la edad, siempre observando todo con aquellos ojos enormes, como si estuvieras catalogando cada detalle para usar más tarde. Pasabas horas escribiendo en tu diario, dibujando, inventando historias. ¿Usted observaba lo que yo hacía? Era difícil no observar. Tenías una presencia marcante, incluso a los 12 años, una intensidad que recordaba a tu madre, pero temperada con algo más cauteloso, más reservado. Elena sintió un escalofrío recorrer la espina. La idea de que él había estado observándola durante toda aquella infancia la hacía sentirse expuesta retroactivamente, como si descubriera que había sido fotografiada sin saber durante años. ¿Y nosotros conversábamos? ¿Éramos amigos? Una sombra pasó por el rostro de él. Tú eras educada pero distante. Creo que veías mi presencia como una intrusión en el tiempo que tenías con tu madre. Y tal vez tuvieras razón. Tu madre dedicaba mucho tiempo a mí en aquel verano, intentando enseñarme, guiarme. Menos tiempo contigo. La culpa en la voz de él era evidente.
y Elena sintió una punzada de algo que podría haber sido celos retroactivos. Celos de un niño que había tenido acceso a la atención de su madre cuando ella propia sentía que nunca había tenido lo suficiente. Eso explica por qué no me acuerdo de usted, dijo intentando mantener la voz neutra. Probablemente intenté ignorar su existencia. Probablemente. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de implicaciones no dichas. Elena tenía la sensación de que había capas en la historia que él aún no había revelado, aspectos de aquel verano que explicarían mejor la intensidad con que él se recordaba de todo. «Ven», Mateo dijo de repente, dirigiéndose a la puerta de los fondos. «Quiero mostrarte una cosa». Elena lo siguió para fuera de la casa, a través del jardín abandonado que su madre había cultivado con tanto cariño. Las flores habían crecido salvajes o habían muerto, los senderos estaban cubiertos de maleza, pero la estructura básica del diseño aún era reconocible. Como todo lo demás en la propiedad, era un fantasma de algo que había sido bello. Caminaron en silencio a través de los viñedos, Mateo abriendo camino entre las hileras de vides que habían crecido sin control a lo largo de los años. El sol de la mañana se filtraba a través de las hojas, creando patrones danzantes de luz y sombra en el suelo. El aire estaba perfumado, con el olor dulce de uvas maduras mezclado con el aroma terroso de la vegetación en descomposición. Allí, Mateo apuntó para una pequeña elevación en el terreno donde quedaba una construcción de piedra medio escondida entre las vides. La bodega original. Elena reconoció el edificio, aunque estuviera mucho más deteriorado de lo que recordaba. Su madre había restaurado la vieja bodega colonial con mucho cuidado, transformándola en el corazón de la operación vinícola. Ahora parecía abandonada hace décadas, con vides creciendo por las paredes y el tejado de tejas rojas parcialmente derrumbado. «Mi madre quedaría destrozada si viera esto», murmuró, sintiendo una punzada de tristeza. «No necesariamente. Ella siempre decía que la naturaleza tiene sus propios planes, que a veces es necesario dejar las cosas crecer salvajes antes de intentar domesticarlas nuevamente». Había una familiaridad en la forma como él citaba a su madre que continuaba perturbando a Elena, como si él tuviera acceso a una versión de Isabel Mendoza que ella propia nunca había conocido completamente. Mateo empujó la puerta de madera de la bodega, que crujió en protesta, pero se abrió. El interior estaba sumergido en una penumbra dorada, con rayos de sol filtrándose a través de las grietas en el tejado. Antiguas cubas de madera aún estaban alineadas a lo largo de las paredes cubiertas de polvo y telarañas. El olor era de madera vieja, tierra húmeda y algo dulce y fermentado que parecía haberse incorporado a las propias piedras. «Ven acá», Mateo dijo, conduciéndola para una de las cubas en el fondo de la bodega. «Quiero mostrarte una cosa». Cuando llegaron más cerca, Elena vio que el lateral de la cuba de madera estaba cubierto de grabados. Iniciales, fechas, pequeños dibujos grabados en la superficie oscura. Parecía un registro de visitantes que se extendía por décadas. «Tu madre comenzó esa tradición», Mateo explicó, pasando los dedos sobre algunas de las marcas más antiguas. Dijo que todos los que trabajaban en la cosecha deberían dejar su marca, una forma de hacer parte de la historia del lugar. Elena se aproximó estudiando los grabados. Reconoció algunas de las iniciales, trabajadores temporales que venían todos los años para la cosecha, amigos de la familia que visitaban durante los veranos. Y entonces vio algo que la hizo parar de respirar. En el medio de la cuba, en letras cuidadosamente talladas, estaba escrito MB, verano 2008, por siempre agradecido. «Usted hizo esto», dijo, no como pregunta, sino como constatación. «En 1900, el último día del verano. Tu madre dijo que quería que yo dejara mi marca antes de partir». Elena pasó los dedos sobre las letras, sintiendo las ranuras en la madera, imaginando a un chico de 14 años grabando aquellas palabras con toda la intensidad emocional de la adolescencia. Había algo conmovedor en la simplicidad del mensaje, en la gratitud cruda expresada de forma tan permanente. «Por siempre agradecido», repitió en voz baja,
pero no por siempre presente, no por elección mía. El dolor en la voz de él la hizo mirar en su dirección. Mateo estaba observando el grabado con una expresión que mezclaba nostalgia y amargura, como si estuviera viendo no apenas un recuerdo, sino un símbolo de todo lo que había perdido. «¿Qué ocurrió cuando el verano terminó?», preguntó. «Tu madre me llevó de vuelta para Guadalajara. Dijo que tenía algunas cosas para resolver, papeles para firmar, autorizaciones para conseguir. Prometió que volvería en 2 semanas para buscarme oficialmente. Pero ella no volvió. 3 semanas después, ella estaba en un avión que nunca llegó a destino». Elena cerró los ojos, sintiendo el peso familiar de la culpa instalándose en el pecho. ¿Cuántas vidas habían sido destrozadas por el accidente? ¿Cuántas promesas quedaron sin cumplimiento? ¿Cuántos sueños fueron interrumpidos en el medio? «Lo siento», dijo, y las palabras sonaron inadecuadas, demasiado pequeñas, para la magnitud de la pérdida. «Sé que no fue culpa tuya. Sé que no fue culpa de ella. Pero durante mucho tiempo fue difícil no sentir que había sido abandonado nuevamente». Había una vulnerabilidad cruda en la admisión que la hizo querer consolarlo, tocarlo, ofrecer algún tipo de confort. Pero mantuvo las manos firmes al lado del cuerpo, recordándose que ese era exactamente el tipo de manipulación emocional contra la cual necesitaba protegerse. ¿Y nunca intentó entrar en contacto conmigo? ¿Nunca procuró saber lo que había ocurrido con la propiedad? Mateo rió, un sonido sin humor. «Lo intenté. Mandé cartas, hice llamadas, hasta aparecí en tu casa en Guadalajara algunas veces, pero te habías mudado para Ciudad de México, y los abogados no me daban informaciones. Era apenas un chico de 14 años, sin ningún derecho legal, ninguna conexión oficial con la familia. Para todos los efectos, yo no existía». Elena imaginó al adolescente que él había sido, perdido y abandonado una vez más, intentando desesperadamente mantener viva una conexión que había sido su única fuente de estabilidad. La imagen la hizo sentir una compasión inconveniente, peligrosa. «Entonces usted esperó, hasta tener poder suficiente para forzar esta situación». «Esperé 20 años, para ser precisos. 20 años construyendo un imperio, acumulando recursos, ganando influencia, todo para llegar a este momento». La obsesión detrás de la declaración era asustadora. 20 años planeando ese encuentro, construyendo los medios para controlar cada aspecto de la situación. ¿Era determinación o locura? Elena no tenía certeza de que hubiera diferencia. ¿Y ahora que llegó aquí? ¿Ahora que me trajo de 1900 vuelta? ¿Qué espera conseguir? Mateo se aproximó a ella, cada paso calculado, depredador. Cuando paró, estaba lo suficientemente cerca para que ella pudiera sentir el calor que emanaba del cuerpo de él, el perfume masculino que había notado en el avión. Lo suficientemente cerca para que ella tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrar los ojos de él. «Quiero entender», dijo, la voz baja, casi íntima. «Quiero saber si tú cargas algo de la mujer que cambió mi vida. Quiero descubrir si existe una conexión entre nosotros que vaya más allá del azar y de la circunstancia. Y si no existe, entonces al menos habré cerrado este capítulo de mi vida. Habré honrado la memoria de la única persona que creyó en mí cuando yo era apenas un chico perdido». Había sinceridad en las palabras, pero también algo más sombrío, una intensidad que sugería que él no aceptaría fácilmente una respuesta negativa, que había invertido demasiado en aquel momento para simplemente aceptar el fracaso. Elena dio un paso hacia atrás, creando distancia entre ellos, pero Mateo no la siguió. Apenas permaneció donde estaba, observándola con aquella intensidad perturbadora. «Usted dijo que había más cosas para mostrarme. Las hay, pero creo que ya es suficiente por hoy. Estás pálida». Era verdad. Elena podía sentir la emoción y el agotamiento pesando sobre ella como una manta pesada. Las revelaciones de la mañana habían sido demasiado intensas, demasiado íntimas. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto. Caminaron.
De vuelta para la casa en silencio, cada uno perdido en los propios pensamientos. El sol estaba más alto ahora, calentando el aire y creando una atmósfera casi onírica entre los viñedos abandonados. Elena intentó imaginar cómo sería aquel lugar si fuera restaurado, si las vides fueran podadas y organizadas, si la bodega fuera reconstruida. ¿Sería posible traer de vuelta la vida al viñedo, o algunas cosas estaban demasiado muertas para ser resucitadas? Cuando llegaron a la casa, Mateo desapareció por algún tiempo, dándole espacio para respirar y pensar. Elena se refugió en 1900, la biblioteca, una habitación que su madre había creado reuniendo libros en varios idiomas y muebles confortables para lectura. Muchos de los volúmenes aún estaban allí, cubiertos de polvo pero preservados. Fue removiendo en una de las estanterías más bajas que encontró algo que la hizo parar de respirar. Era un álbum de fotografías que no recordaba haber visto antes. En la tapa, en letra cursiva de su madre, estaba escrito Verano 2008. Con las manos temblando, abrió el álbum. Las primeras páginas mostraban fotos de la cosecha de aquel año. Trabajadores en los viñedos, cestas llenas de uvas, su madre sonriendo al lado de las cubas de la bodega. Entonces en la tercera página lo vio. Mateo a los 14 años. Era inequívocamente él, aunque mucho más joven, delgado, con un aire de vulnerabilidad que el hombre actual había perdido completamente. Estaba en las fotografías como si perteneciera allí, ayudando en la cosecha, riendo con los trabajadores, sentado a la mesa de la cocina escuchando a su madre hablar. En una foto particularmente conmovedora, él estaba tocando una guitarra, con su madre al lado observando con una expresión de ternura maternal. Pero lo que más la perturbó fueron las fotos donde ella misma aparecía. Elena a los 12 años, siempre en la periferia de los grupos, siempre observando de lejos con una expresión seria y ligeramente desconfiada. En varias fotos estaba claramente mirando para Mateo con una mezcla de curiosidad y resentimiento que ahora ella conseguía reconocer retroactivamente. Había una foto en particular que la hizo parar de respirar. Era ella y Mateo sentados en la terraza de la casa, aparentemente conversando. Ella no se acordaba de la ocasión, pero el lenguaje corporal era revelador. Él hablando animadamente, gesticulando con las manos, mientras ella escuchaba con una atención reluctante pero genuina. ¿Cómo era posible no acordarse de nada de esto? ¿Cómo una presencia tan significativa había sido completamente borrada de su memoria? ¿Encontraste algo interesante? La voz de Mateo detrás de ella la hizo sobresaltarse. Estaba tan absorta en las fotografías que no había oído los pasos de él. Cuando se volvió, lo encontró observando el álbum en sus manos, con una expresión tan indescifrable. «Usted sabía que esto estaba aquí», dijo, no como pregunta. «Esperaba que estuviera». «Tu madre documentaba todo». Elena sostuvo el álbum contra el pecho, como si estuviera protegiendo algo precioso. ¿Cómo es posible que yo no me acuerde de nada de esto? A veces la mente nos protege de memorias que son demasiado complicadas para procesar en la época. Tú eras una niña lidiando con cambios que no entendías completamente. ¿Qué cambios? Mateo dudó, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Tu madre estaba pensando en hacer cambios significativos en su vida en aquel verano. Cambios que te incluirían, que me incluirían. Creo que tú sentías la tensión incluso sin entender lo que estaba ocurriendo. ¿Qué tipo de cambios? Eso es una conversación para más tarde, cuando estés lista para oír toda la verdad. La evasiva de él la frustró, pero Elena estaba emocionalmente exhausta para insistir. Las fotografías habían despertado algo dentro de ella, una inquietud que no conseguía nombrar. Era como si una puerta que había permanecido cerrada por 20 años estuviera comenzando a abrirse, dejando escapar memorias fragmentadas que no conseguía organizar completamente. «Voy a dejarte con tus recuerdos», Mateo dijo, dirigiéndose a la puerta. «La comida estará lista en 1 hora». Cuando él salió, Elena volvió su atención para el álbum, estudiando cada foto con una intensidad casi obsesiva. En algún lugar en aquellas imágenes
estaba la clave para entender no apenas lo que había ocurrido en aquel verano, sino por qué su mente había elegido olvidar. La tarde pasó en una niebla de descubrimientos y confusión. Cada página del álbum revelaba más evidencias de un período de su vida que había sido completamente borrado de la memoria consciente. Había fotos de fiesta de cumpleaños, aparentemente el de ella, aunque no se acordaba de la celebración. Había imágenes de paseos por la ciudad, de picnics en los viñedos, de tardes en la biblioteca con Mateo y su madre leyendo juntos. Era como descubrir que había vivido una vida paralela, de la cual no tenía ningún recuerdo. Cuando finalmente bajó para la comida, encontró a Mateo preparando una ensalada con ingredientes que había traído de la ciudad. Parecía relajado, doméstico, muy diferente del empresario implacable que había encontrado en el avión, pero Elena sabía que las apariencias podían engañar. Hombres como Mateo Velasco eran maestros en mostrar apenas lo que querían que fuera visto. «Encontré el álbum», dijo, colocándolo sobre la mesa. «¿Y qué pensaste? Que mi memoria es mucho menos confiable de lo que pensaba». Mateo asintió, como si esperara exactamente esa respuesta. La mente humana es sorprendentemente selectiva sobre lo que elige preservar, especialmente cuando se trata de emociones complejas. ¿Qué emociones? Él la miró por un largo momento, como si estuviera evaluando si ella estaba lista para la verdad. «Estabas enamorada de mí en aquel verano», dijo finalmente, la voz gentil pero firme. «Sí, yo estaba enamorado de ti». Las palabras golpearon a Elena como un puñetazo en el estómago. Abrió la boca para negar, para protestar, pero ningún sonido salió, porque en el fondo algo en ella reconocía la verdad en las palabras de él. «Éramos niños», consiguió decir finalmente. «Lo éramos», pero eso no hizo los sentimientos menos reales, menos intensos. Para una niña de 12 años, aquella fue probablemente la primera experiencia de atracción romántica. Y para un adolescente de 14 años, que nunca se había sentido valorizado por nadie, fue devastador. Elena se sentó pesadamente en una silla, intentando procesar la información. Fragmentos de memorias comenzaron a formarse en su mente. La sensación de mariposas en el estómago cuando veía a Mateo por la mañana, la forma como prestaba atención en cada palabra que él decía, los celos que sentía cuando su madre dedicaba tiempo a él. ¿Por qué olvidé? Porque cuando el verano terminó y yo me fui, fue tu primera experiencia de corazón roto. Y entonces, algunas semanas después, tu madre murió. Era demasiado trauma para una niña procesar. Tu mente simplemente borró todo lo que estaba conectado con aquel periodo. La explicación tenía sentido de una forma que era simultáneamente reveladora y devastadora. Elena había pasado la vida adulta entera creyendo que nunca se había enamorado verdaderamente, que había algo faltando en ella que le impedía formar conexiones profundas. Descubrir que su primera experiencia de amor había sido tan traumática que su mente la había bloqueado completamente, explicaba mucho sobre los patrones que había desarrollado a lo largo de los años. «¿Y ahora?», preguntó. «¿Ahora que sé la verdad?». Mateo se aproximó a ella parando al lado de su silla. Cuando habló, la voz estaba cargada de una intensidad que la hizo estremecerse. «Ahora descubrimos si aún hay algo entre nosotros, si aquella conexión de 20 años atrás puede ser reconstruida, o si era apenas la fantasía de dos niños que no sabían distinguir entre amor y carencia». Elena levantó los ojos para encontrarlos de él, y lo que vio allí la hizo tragar en seco. Había deseo, sí, pero también algo más profundo, una necesidad emocional que iba mucho más allá de lo físico, un hambre de conexión que había sido alimentada por 2 décadas de ausencia. ¿Y si la respuesta fuera que no hay nada?, Tae preguntó, aunque su propia voz sonaba poco convincente. Mateo extendió la mano y tocó levemente el rostro de ella, el pulgar trazando la línea de la mandíbula en un gesto que era simultáneamente tierno y posesivo. «Entonces, al menos sabremos. Sé la verdad», dijo, «pero yo no creo que esa sea la respuesta que vamos a encontrar». Antes que Elena pudiera responder, él se alejó dejándola sola con el corazón latiendo descontrolado
y la piel aún hormigueando donde él la había tocado. El resto de la comida pasó en un silencio cargado de tensión, cada mirada accidental, cada roce de dedos al pasar los platos, creando ondas de electricidad que ella no conseguía ignorar. La tarde trajo una tormenta repentina, común en la región durante el verano. Elena estaba en la biblioteca nuevamente, intentando concentrarse en un libro, cuando los primeros truenos resonaron por la casa. Al principio eran apenas ruidos distantes, pero gradualmente se aproximaron hasta que las ventanas temblaron con la fuerza del sonido. Fue cuando las luces se apagaron. El generador había fallado, dejando la casa sumergida en una oscuridad casi total. Elena sintió el pánico familiar comenzar a crecer en el pecho, la misma sensación de claustrofobia que la dominaba siempre que se sentía presa o fuera de control. Pero antes que pudiera entrar en colapso total, oyó los pasos de Mateo en el corredor. «Elena, ¿dónde estás?» «En la biblioteca», consiguió responder, aunque la voz saliera trémula. La luz de una linterna apareció en la puerta, seguida por la silueta de él. Mateo entró en la habitación con movimientos seguros, como si conociera cada mueble de memoria. «El generador debe haber recibido agua. Va a llevar algunas horas para secar y volver a funcionar». Se aproximó a ella, la luz de la linterna creando sombras danzantes en las paredes. Cuando paró al lado del sillón donde ella estaba sentada, Elena podía ver el rostro de él iluminado de abajo para arriba, creando un efecto casi cinematográfico. «¿Estás bien? Pareces asustada». «No me gusta la oscuridad», admitió, sintiéndose idiota por revelar más una debilidad. «Ni volar ni la oscuridad. ¿A qué más le temes, Elena?» La pregunta era suave, pero cargada de implicaciones, como si él estuviera catalogando sus vulnerabilidades, mapeando los puntos donde podría aplicar presión si fuera necesario. «A muchas cosas», dijo honestamente. «A perder el control, a confiar en las personas equivocadas, a repetir los errores de mi madre». «¿Qué errores fueron esos?» «Amar con demasiada intensidad, dar todo de sí para personas que no lo merecían, confiar en el destino en vez de proteger lo que tenía». Mateo colocó la linterna en una mesa próxima y se arrodilló al lado del sillón, quedando a la altura de los ojos de ella. La proximidad era perturbadora, demasiado íntima para el estado actual de su relación. «Tu madre no cometió ningún error al amarme», dijo la voz baja pero firme, «ni al confiar en mí. El error fue de las circunstancias, del destino, del momento, no de ella». «¿Cómo puede tener tanta certeza?» «Porque me convertí exactamente en el hombre que ella veía, en mí. Porque cada elección que hice en la vida fue influenciada por las lecciones que ella me enseñó en aquel verano. Porque la amo hasta hoy, 20 años después de la muerte de ella». La declaración golpeó a Elena como un rayo, no solo por las palabras en sí, sino por la intensidad cruda con que fueron dichas. Había amor allí, sí, pero también obsesión, una fijación que había durado 2 décadas y que ahora se transfería para ella como un legado no solicitado. «Mateo», comenzó, pero él la interrumpió colocando un dedo sobre los labios de ella. «No digas nada ahora, apenas siente. Para de analizar, de protegerte, de huir de lo que está ocurriendo entre nosotros. Por una vez en la vida, apenas siente». Y entonces, antes que ella pudiera protestar o alejarse, él se inclinó y la besó. El beso duró apenas algunos segundos, pero para Elena fue como si el tiempo se hubiera parado completamente. Los labios de Mateo eran calientes, firmes, cargados de una intensidad que la hizo olvidar momentáneamente dónde estaba, quién era él, por qué debería existir. Por un instante infinitesimal, su cuerpo respondió instintivamente, inclinándose en dirección a él, los labios entreabriéndose en una rendición inconsciente. Entonces, la realidad explotó en su mente como un trueno. Elena empujó a Mateo, con fuerza suficiente para hacerlo perder el equilibrio, y se alejó del sillón en un movimiento brusco, casi tropezando en la mesa lateral. El corazón latía tan fuerte
que ella tenía certeza de que él podía oírlo haciendo eco por la biblioteca, oscura. ¿Cómo se atreve? La voz salió ronca, cargada de indignación y algo más peligroso que ella no quería identificar. «¿No tiene el derecho?» «Tengo todo el derecho», Mateo interrumpió, levantándose lentamente, la voz calma pero implacable. «Tú también. Lo sentiste. No sirve negar. Usted está loco si piensa que puede simplemente... ¿Qué? ¿Besar a la mujer que amo? ¿La mujer por quien esperé 20 años?» Las palabras golpearon a Elena como bofetadas. Amor. Él había hablado de amor como si fuera un hecho consumado, como si 2 décadas de obsesión hubieran creado derechos que ella nunca había concedido. «Usted no me ama», dijo, retrocediendo, más buscando la puerta con las manos temblorosas. «Usted ni me conoce. Está enamorado de una memoria, de una fantasía de niño que construyó en su cabeza. Estoy enamorado de la mujer que te convertiste, de la forma como encaras el mundo con esa mezcla de coraje y vulnerabilidad, de la inteligencia que brilla en tus ojos cuando piensas que nadie está observando, de la fuerza que demuestras incluso cuando estás con miedo». Cada palabra era una trampa emocional cuidadosamente colocada, diseñada para desarmar sus defensas. Elena podía sentir la manipulación incluso mientras una parte de ella respondía a la sinceridad aparente en la voz. «El pare», dijo, finalmente encontrando la manija de la puerta. «Pare con este juego psicológico. Me voy. Ahora. ¿Para dónde? Está lloviendo torrencialmente. El camino está inundado y no conoces el camino en la oscuridad». Como si el universo quisiera confirmar sus palabras, un rayo iluminó brevemente las ventanas, seguido por un trueno tan fuerte que las paredes de la casa temblaron. La lluvia golpeaba contra los vidrios con fuerza renovada y el sonido del viento entre los árboles era casi fantasmagórico. «No me importa», Elena dijo abriendo la puerta. «Prefiero enfrentar la tormenta a quedarme aquí con usted». Salió de la biblioteca antes que él pudiera responder, caminando rápidamente por el corredor oscuro en dirección a las escaleras. Podía oír los pasos de Mateo detrás de ella, pero él no intentó seguirla de cerca. Sabía que no tenía para dónde huir, sabía que ella eventualmente tendría que volver. En la habitación, Elena cerró la puerta y se recostó en ella, respirando pesadamente. Las manos aún temblaban, el corazón aún disparado. Podía sentir el sabor de él en los labios, podía sentir el calor que su cuerpo había irradiado durante aquellos segundos de proximidad. Y lo que más la asustaba era que le había gustado. Durante 1920 años se había protegido de conexiones íntimas. Había construido paredes emocionales que consideraba impenetrables. Y Mateo había atravesado todas esas defensas con un único beso. Había despertado sensaciones que ella creía que no era capaz de sentir. Un rayo particularmente próximo iluminó la habitación por un instante, seguido inmediatamente por un trueno que hizo las ventanas vibrar. La tormenta se estaba intensificando, y Elena sabía que Mateo tenía razón sobre los caminos. Incluso si consiguiera llegar al auto, sería suicidio intentar conducir en esas condiciones. Estaba presa. Exactamente como él había planeado. La rabia que sentía por estar siendo manipulada se mezclaba con una frustración creciente consigo misma. ¿Cómo había permitido que él llegara tan cerca? ¿Cómo había bajado la guardia al punto de responder al beso, incluso que por algunos segundos? Necesitaba aire, espacio para pensar. La habitación de repente parecía demasiado pequeña, demasiado sofocante. Sin pensar en las consecuencias, abrió la ventana que daba para la terraza lateral de la casa. La lluvia inmediatamente comenzó a entrar mojando el alféizar y parte del piso, pero el aire fresco era un alivio bienvenido. Fue entonces cuando oyó un ruido extraño viniendo de abajo. No era el sonido de la lluvia o del viento. Era algo metálico, repetitivo, como si alguien estuviera manipulando una cerradura o una bisagra oxidada. Elena se inclinó para fuera de la ventana, intentando localizar el origen del sonido. La terraza cubría una parte de la casa que ella no recordaba haber explorado en la infancia.
Parecía ser una extensión de los fondos, tal vez una antigua área de servicio o depósito. El sonido venía definitivamente de allá y había una luz débil moviéndose entre las sombras. Mateo. ¿Qué diablos estaba haciendo allá afuera? En la tormenta. La curiosidad venció la prudencia. Elena tomó un impermeable que había encontrado en el armario y salió del cuarto silenciosamente. Bajó por las escaleras secundarias que llevaban a los fondos de la casa, cuidando para no hacer ruido. Si Mateo estaba haciendo algo que no quería que ella supiera, era exactamente el tipo de información que necesitaba para entender mejor con qué tipo de hombre estaba lidiando. La puerta de los fondos estaba entreabierta, balanceándose ligeramente, con el viento. Elena la abrió cuidadosamente y miró hacia afuera. La lluvia estaba disminuyendo ligeramente, pero aún era lo suficientemente fuerte para volver la visibilidad limitada. Podía ver la luz de la linterna de Mateo moviéndose en una construcción pequeña anexa a la casa principal. Cubriéndose con el impermeable, salió para la lluvia y se aproximó silenciosamente a la construcción. Era una especie de sótano o bodega secundaria, con una puerta de madera pesada que Mateo había conseguido abrir. A través de la abertura podía verlo manipulando cajas y baúles antiguos como si estuviera buscando algo específico. Elena se posicionó de forma de observar sin ser vista, protegida por la oscuridad y por el sonido de la lluvia. Mateo se movía con propósito, no como alguien explorando aleatoriamente, sino como alguien que sabía exactamente lo que estaba buscando. Había algo en la postura de él, en la forma concentrada como examinaba cada ítem que sugería familiaridad con el local. Él había estado allí antes, recientemente. El descubrimiento la hizo helar. Cuando Mateo había mencionado que estaba esperando por ella en el viñedo, Elena había asumido que él había llegado aquel día. Pero ¿y si él estaba mintiendo? ¿Y si había estado investigando la propiedad hace semanas, meses, preparando el terreno para el encuentro? Mateo abrió un baúl grande de madera oscura y comenzó a remover documentos, examinándolos a la luz de la linterna. Algunos los colocaba de vuelta, otros los separaba en una pila al lado. Estaba buscando algo específico y aparentemente sabía dónde encontrar. Una ráfaga de viento particularmente fuerte hizo a Elena moverse involuntariamente, y el movimiento hizo una rama próxima restregarse contra la pared de la construcción. El ruido fue pequeño, pero Mateo inmediatamente levantó la cabeza, los sentidos alertas. Elena se congeló, rezando para que él no la hubiera oído. Por algunos segundos tensos, Mateo permaneció inmóvil observando la oscuridad alrededor. Entonces, aparentemente satisfecho de que había sido apenas el viento, volvió su atención para los documentos. Fue cuando ella vio lo que él estaba sosteniendo. Incluso a distancia y en la luz débil de la linterna, Elena reconoció la letra elegante de su madre. Era una carta, o tal vez varias cartas, escritas en aquella caligrafía inconfundible que había sido distintiva en todos los aspectos de la vida de Isabel Mendoza. Mateo estaba leyendo correspondencia particular de su madre, documentos que por derecho pertenecían a ella, que debería haber descubierto junto con él si realmente fuera una cuestión de resolver el pasado en conjunto. La traición era total. No solo él había manipulado la situación para traerla allí, como había usado el tiempo solo para hurgar la propiedad detrás de evidencias que pudieran darle ventaja psicológica. Cada conversación, cada revelación aparentemente espontánea, había sido cuidadosamente orquestada con base en informaciones que él había colectado sin su conocimiento. Elena retrocedió silenciosamente, el corazón latiendo furiosamente. Necesitaba volver para la casa antes que él terminara lo que estaba haciendo. Necesitaba pensar, planear, descubrir cómo virar el juego a su favor. Pero cuando se volvió para correr de vuelta, resbaló en el lodo formado por la lluvia. La caída fue inevitable y ruidosa, y esta vez no había cómo esconder su presencia. ¿Elena? La voz de Mateo vino de la construcción, cargada de sorpresa y algo que podría haber sido irritación. En segundos,
La luz de la linterna estaba barriendo el área donde ella había caído. No había cómo huir ahora. Elena se levantó lentamente, el impermeable empapado y cubierto de lodo, los cabellos pegados al rostro. Cuando Mateo apareció en la puerta de la construcción, ella enfrentó la mirada de él con toda la dignidad que consiguió reunir. «¿Qué estás haciendo aquí?», él preguntó, pero el tono no era de alguien que había sido sorprendido en mí, no me siento flagrante. Era de alguien irritado por haber sido interrumpido. «Podría preguntar lo mismo», Elena replicó, apuntando para los documentos que él aún sostenía en la mano. «Está hurgando mi herencia sin permiso. Esta propiedad también, que es mía legalmente hablando. Tengo el derecho de explorar lo que hay en ella. Tiene el derecho de explorar, no de esconder descubrimientos de mí». Mateo la observó por un largo momento, como si estuviera evaluando cuánto ella había visto, cuánto ella sabía. Entonces, para sorpresa de ella, sonrió. «Tienes razón. Ven, ya que estás aquí. Hay cosas que necesitas ver». El cambio súbito de actitud la tomó desprevenida. Elena había esperado negativas, intentos de minimizar lo que estaba haciendo. En vez de eso, él la estaba invitando a juntarse a él, como si siempre hubiera sido esa la intención. «¿Qué son esas cartas?», preguntó siguiéndolo reluctantemente para dentro de la construcción. «Correspondencia de tu madre que nunca fue enviada. Algunas son para ti, otras…» Él dudó como si no tuviera certeza de cómo continuar. «Otras son para mí». El aire dentro de la construcción era húmedo y cargado de olor de madera vieja y papel envejecido. Mateo había encendido algunas velas antiguas que había encontrado, creando una atmósfera casi gótica entre las sombras danzantes. El baúl abierto revelaba pilas de documentos, fotografías y objetos personales que Isabel Mendoza había guardado a lo largo de los años. «¿Cartas? ¿Para usted?», Elena repitió intentando procesar la información. «¿Escritas cuándo?». «Después del fin de aquel verano. Ella continuó escribiendo para mí incluso después que me fui, pero nunca envió». Mateo extendió un sobre amarillento por el tiempo. En el frente, escrito en la letra elegante de su madre, estaba «Para Mateo, mi querido niño perdido». Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Era pesado, indicando varias páginas. La fecha en el sello de correos, que nunca había sido usado, mostraba una semana antes del accidente. «Puedes leer», Mateo dijo, observando cada microexpresión en el rostro de ella. Ella escribió sabiendo que eventualmente descubrirías. Con el corazón latiendo descontrolado, Elena abrió el sobre y comenzó a leer. «Mi querido Mateo, sé que estás confuso y herido porque no volví a buscarte como prometí. Sé que debes estar pensando que te abandoné, que todo lo que ocurrió en este verano fue mentira. Necesitas saber que nada podría estar más lejos de la verdad. Te convertiste en el hijo que nunca tuve, el complemento de la familia que siempre soñé construir. Pero hay complicaciones que un chico de 14 años no debería tener. ¿Qué entender? Cuestiones legales y familiares que necesito resolver antes de poder oficializar tu presencia en nuestra vida. Tu tío está creando obstáculos legales para la adopción. Contrató abogados. Alega que tengo motivaciones cuestionables, que soy una mujer inestable incapaz de criar a un adolescente. Está usando mi fama contra mí, esparciendo insinuaciones sobre mi vida personal y mi estabilidad emocional. Pero no voy a desistir. Jamás voy a desistir de ti, mi querido niño. Estoy luchando, reuniendo evidencias, construyendo un caso sólido que ningún juez podrá ignorar. En algunas semanas, tal vez un mes, vendré a buscarte. Y esta vez será para siempre. Necesitas ser paciente conmigo. Necesitas confiar que el amor que sientes por nosotros es correspondido integralmente. No eres una carga, no eres una obligación. Eres un regalo que el universo colocó en mi camino cuando yo más necesitaba entender lo que realmente importaba en la vida. Elena aún está procesando tu presencia. Es una niña inteligente, pero celosa del tiempo que dedico a ti. No consigue entender que el corazón de una madre tiene espacio infinito
que amarte a ti no significa amar menos a ella. Con tiempo, ustedes dos van a descubrir que son más parecidos de lo que imaginan. Dos espíritus intensos que sienten todo demasiado profundamente para el propio bien. Los amo a los dos, más de lo que las palabras pueden expresar. Tu madre, del corazón, para siempre, Isabel. Elena terminó de leer con los ojos llenos de lágrimas. La carta era simultáneamente tierna y devastadora, llena de promesas que nunca pudieron ser cumplidas, de planes que fueron interrumpidos por la tragedia. Podía sentir el amor genuino de su madre por Mateo, pero también el conflicto interno sobre cómo incorporarlo a la familia sin causar más traumas para la hija. Ella realmente quería adoptarlo, dijo, la voz ronca de emoción. Quería, y estaba dispuesta a luchar por eso, incluso sabiendo que sería un proceso difícil. Mateo se había aproximado a ella mientras leía, y ahora estaba lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver el dolor crudo en los ojos de él. Era el dolor de un chico que había esperado por una promesa que nunca fue cumplida, que había construido su vida entera alrededor de la memoria de un amor que fue interrumpido muy temprano. Hay más, dijo, apuntando para otras cartas en el Pisintus Destin baúl. Cartas que ella escribió para ti, explicando sobre mí, sobre los planes que estaba haciendo. Ella sabía que tú estabas con celos, que no entendías por qué yo era importante para ella. Elena tomó otro sobre, dirigido a ella en una letra más apresurada, como si hubiera sido escrito con prisa o bajo estrés emocional. Mi querida Elena, sé que tienes sentimientos confusos sobre Mateo. Sé que no entiendes por qué dedico tanto tiempo a él, por qué hablo de adoptarlo cuando tú siempre fuiste mi prioridad absoluta. Necesitas entender que amar a Mateo no disminuye el amor que siento por ti. Es diferente, complementario. Tú eres mi hija, mi sangre, mi continuación en el mundo. Él es un espíritu perdido que necesita dirección. Un joven brillante que solo necesita a alguien que crea en su potencial. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que observé durante estos meses. Ustedes dos se gustan más de lo que quieren. Admitir. Vi la forma como lo observas cuando piensas que nadie está viendo, la forma como él busca tu aprobación en todo lo que hace. Es un cariño inocente ahora, pero profundo, real. Tal vez sea presunción de madre, pero creo que ustedes dos fueron hechos uno para el otro. Dos temperamentos intensos que se equilibran, dos almas que se reconocen instintivamente. Cuando sean mayores, cuando entiendan mejor lo que sienten, tal vez descubran que lo que comenzó como afecto infantil puede transformarse en algo mucho más significativo. Por eso es importante que Mateo permanezca en nuestra familia. No solo por él, sino por ti también. Necesitas aprender a dividir, a amar, a confiar que hay espacio suficiente en el mundo para todos los sentimientos que cargas dentro de ti. Sé paciente con él, sé paciente conmigo. En breve seremos una familia de verdad. Todo mi amor. Mamá. Esta vez, Elena no consiguió contener las lágrimas. Su madre había visto todo, había entendido conexiones que ella propia no conseguía reconocer en la época, y había planeado un futuro que incluía a todos ellos juntos, una familia no tradicional, pero unida por el amor y por la comprensión mutua. Ella sabía, murmuró, sabía lo que estaba ocurriendo entre nosotros antes incluso de que nosotros lo supiéramos. Tu madre era una mujer muy perceptiva, veía cosas que otros no veían, entendía sentimientos que las personas mal conseguían nombrar. Mateo se aproximó más, y esta vez Elena no retrocedió. Había algo en la intimidad del momento, en la vulnerabilidad de las revelaciones, que volvía la proximidad física casi inevitable. Por eso esperó tanto tiempo, dijo. Por eso montó toda esta situación. No era apenas obsesión suya. Usted creía que estaba cumpliendo los planes de ella. Creía que estaba honrando la memoria de ella, que estaba haciendo lo que ella habría querido que yo hiciera. ¿Y ahora?
Después de leer esto, después de saber toda la verdad, Mateo levantó una mano y tocó delicadamente el rostro de ella, el pulgar trazando la línea de una lágrima que bajaba por la mejilla. Ahora sé que ella tenía razón, que lo que comenzó 20 años atrás no fue apenas imaginación de niño, fue el inicio de algo que estaba destinado a acontecer. Antes que Elena pudiera protestar, antes que pudiera levantar las defensas nuevamente, él la besó. Pero esta vez fue diferente. No había prisa, no había desesperación. Era un beso lento, exploratorio, cargado de una ternura que la tomó completamente desprevenida. Y esta vez, ella no resistió. Sus cuerpos se encontraron en una danza excitante pero inevitable. 20 años de nostalgia no reconocida, materializándose, en toques cautelosos, en respiraciones compartidas, en un reconocimiento primitivo que iba más allá de la lógica. Las manos de él se entrelazaron en los cabellos húmedos de ella, mientras las manos de ella se apoyaban en el pecho de él, sintiendo el corazón latiendo acelerado contra las palmas. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban jadeantes. El aire en la construcción parecía electrificado, cargado de una tensión que no era más apenas emocional, sino profundamente física. Elena, Mateo murmuró contra la frente de ella, la voz ronca de deseo y algo más profundo. No luches contra esto, no luches contra nosotros. Por un momento, ella se permitió imaginar cómo sería rendirse completamente. Cómo sería aceptar que había una conexión entre ellos que trascendía la lógica, que desafiaba todas sus reglas de autoprotección. ¿Cómo sería confiar en alguien completamente por la primera vez en la vida adulta? Pero entonces la realidad se impuso nuevamente. No puedo, dijo, alejándose ligeramente pero sin romper completamente el contacto. Hurst, no puedo simplemente ignorar que usted me manipuló para llegar hasta aquí, que orquestó todo esto basado en fantasías del pasado. ¿Y si no fueran fantasías? ¿Y si tu madre estuviera en lo cierto sobre nosotros? Entonces tendremos que descubrir eso de forma honesta. Sin juegos, sin manipulaciones, sin cartas en la manga que usted esconde de mí. Mateo la estudió por un largo momento, como si estuviera pesando sus opciones. Entonces, para sorpresa de ella, asintió. Tienes razón, mereces honestidad completa. Se alejó y volvió al baúl, retirando más documentos. Hay una cosa que aún no conté. Sobre el accidente de tu madre. El tono de la voz de él cambió, asumiendo una gravedad que hizo que el estómago de Elena se contrajera. ¿Qué sobre el accidente? No fue apenas una fatalidad, había irregularidades en el mantenimiento del avión, problemas que fueron escondidos por la compañía aérea, y la compañía aérea era subsidiaria de un conglomerado mayor. Hizo una pausa, como si estuviera preparándose para destruir lo que restaba del mundo de ella. Un conglomerado que, en la época, era parcialmente controlado por el grupo financiero de mi familia. Las palabras golpearon a Elena como una bofetada. Ella lo encaró, intentando procesar lo que él acababa de decir, intentando entender las implicaciones completas de la revelación. Su familia, repitió lentamente. Su familia tenía parte en la responsabilidad por la muerte de mi madre. Mi abuelo era inversionista silencioso. No estaba involucrado en la operación diaria, pero ustedes lucraron con los esquemas que mataron a mi madre. La furia que subió dentro de ella era diferente de cualquier cosa que había sentido antes. Era primitiva, absoluta, direccionada no solo a Mateo, sino a toda la situación absurda en que se encontraba. ¿Usted sabía eso cuando me buscó? Lo supe después, cuando comencé a investigar el accidente, intentando entender lo que realmente había ocurrido. Y aún así decidió manipularme para venir aquí. Decidió besarme, tocarme, fingir que había algo puro entre nosotros. No, fue fingimiento, nunca fue fingimiento. Pero Elena ya no estaba más escuchando. La traición era completa, absoluta. No solo él había orquestado toda la situación, basado en memorias de infancia. Como había escondido el hecho de que su propia familia
tenía sangre en las manos cuando se trataba de la muerte de su madre. «Salga de mi frente», dijo. La voz, baja pero cargada de una furia helada. «Salga de mi frente antes que yo haga algo de lo que me arrepienta». «Elena, déjame explicar». «¿Explicar qué? ¿Cómo consigue mirarse en el espejo sabiendo que su fortuna fue construida parcialmente con la sangre de la mujer que alega haber amado? ¿Cómo consigue tocarme sabiendo que su familia contribuyó para volverme huérfana?» Mateo intentó aproximarse, pero ella retrocedió violentamente. «No se atreva a tocarme», nuevamente. «No se atreva a fingir que hay algo puro entre nosotros cuando todo esto fue construido sobre una base de mentiras y sangre». Se dirigió a la puerta de la construcción, pero Mateo la interceptó. «No puedes salir así. No puedes huir sin oír toda la verdad». «¿Qué verdad? ¿Qué otras bombas está esperando para lanzar?» «La verdad es que pasé los últimos 5 años intentando descubrir exactamente lo que ocurrió. La verdad es que cuando descubrí la conexión de mi familia con el accidente, mi primera reacción fue querer desaparecer de tu vida para siempre. La verdad es que estoy aquí no para esconderme de la culpa, sino para intentar reparar lo irreparable». Elena lo observó, buscando señales de mentira, de manipulación. Pero había algo en la voz de él, una vulnerabilidad cruda que era difícil de fingir. ¿Cómo repara la muerte de alguien? No la reparas, pero puedes honrar la memoria. Puedes intentar garantizar que lo que resta de la vida de ella, tú, este lugar, los sueños que ella tenía, sea protegido y valorizado. Por eso compró mi deuda. Por culpa, no por amor. Por ambos, por la culpa que siento por la negligencia de mi familia, por el amor que aún siento por ella, y por el amor que desarrollé por ti. Las palabras resonaron en la construcción, húmeda, mezclándose con el sonido de la lluvia que comenzaba a disminuir allá afuera. Elena se vio dividida entre la furia justificable y una comprensión reluctante de las motivaciones de él. ¿Era posible que él fuera sincero? ¿Era posible que toda aquella manipulación fuera realmente un intento mal orientado de reparar el pasado? «No sé si consigo creer en usted», dijo finalmente. «No sé si alguna vez voy a conseguir separar lo que es real de lo que es construido por la culpa». «Entonces, pruébame. Usa los próximos días para probarme. Haz preguntas difíciles. Exige pruebas. Fuérzame a probar que mis sentimientos son reales. Y si descubro que no lo son, entonces vuelves para Ciudad de México con la propiedad libre de cualquier deuda, y yo desaparezco de tu vida para siempre». La propuesta era tentadora. 5 días para descubrir la verdad sobre Mateo Velasco, para entender si había realmente algo auténtico por debajo de todas las capas de manipulación y culpa. 5 días para explorar la conexión que había sentido durante el beso, para entender si era real o apenas resultado de una nostalgia fabricada. 5 días, dijo, y me cuenta todo, cada detalle de la investigación sobre el accidente, cada información que descubrió sobre mi madre, cada plan que tiene para el futuro. Transparencia total. Acepto. Y nada de aproximaciones físicas hasta que yo decida si quiero o no. Mateo dudó por un momento, como si quisiera negociar, pero entonces asintió. «Acepto». Elena lo observó por un largo momento, intentando discernir si podía confiar en la palabra de él. Entonces, sin más palabras, salió de la construcción y caminó de vuelta para la casa bajo la lluvia que disminuía. La tormenta estaba pasando, pero Elena sabía que la verdadera tormenta estaba apenas comenzando. Elena pasó la noche en vela, observando la lluvia disminuir gradualmente hasta transformarse en una llovizna fina que aún persistía en la mañana siguiente. Cada vez que cerraba los ojos, veía las cartas de su madre, sentía el sabor del beso de Mateo, oía la confesión devastadora sobre la conexión de la familia de él con el accidente. Era demasiada información para procesar, demasiadas emociones para categorizar. Cuando finalmente bajó para la cocina, encontró a Mateo ya despierto, sentado a la mesa con una taza de café
y una pila de documentos organizados frente a él. Parecía haber dormido tan poco como ella. Había sombras oscuras bajo los ojos y la barba por hacer le daba una apariencia más cruda, menos controlada que lo habitual. «Buenos días», dijo sin levantar los ojos de los papeles. «El café está listo». Elena se sirvió en silencio, notando que él había preparado todo exactamente como a ella le gustaba. Más una evidencia de que había observado cada detalle de sus hábitos durante los días anteriores. La atención a los detalles podría haber sido conmovedora en otras circunstancias. Ahora apenas reforzaba la sensación de estar siendo estudiada como un espécimen interesante. «¿Son los documentos que prometió mostrar?», preguntó, apuntando para la pila en la mesa. «Parte de ellos. Son los informes iniciales sobre el accidente, los que fueron disponibilizados públicamente en la época». Elena se aproximó cautelosamente y tomó el primer documento. Era un informe técnico de la aeronáutica, lleno de términos especializados y diagramas que ella no comprendía completamente. Pero incluso, sin entender todos los detalles o técnicos, era posible identificar las inconsistencias en las inspecciones de mantenimiento. La empresa responsable por el mantenimiento era subsidiaria de Velasco Holdings, Mateo explicó, apuntando para una línea específica en el informe. «Mi abuelo era el principal inversionista. ¿Y usted sabía eso cuando era niño?» «No tenía idea. Cuando mis padres murieron, fui a vivir con mi tío porque mi abuelo estaba muy viejo para cuidar de un niño. Solo conocía vagamente los negocios de la familia. Fue apenas cuando comencé a trabajar en la empresa años después que descubrí la extensión de las inversiones». Elena continuó leyendo, intentando entender las implicaciones técnicas. Aparentemente, había problemas estructurales en el avión que habían sido detectados durante inspecciones de rutina, pero las reparaciones necesarias habían sido postergadas por cuestiones de costo. ¿Su familia sabía de los problemas? El departamento técnico sabía. La administración general había sido informada a través de informes que nadie se dio el trabajo de leer adecuadamente. ¿Incluyendo su abuelo? Mateo dudó, y esa duda dijo más que cualquier respuesta podría decir. Mi abuelo era un hombre de negocios de la vieja escuela. Creía que delegar autoridad significaba delegar responsabilidad. No se involucraba en los detalles operacionales, pero podría haberse involucrado si quisiera. Sí, la admisión era simple, devastadora. Elena sintió la rabia familiar subiendo, en el pecho, pero esta vez temperada con algo más complejo. No era apenas sobre culpa individual, sino sobre un sistema que permitía que decisiones financieras fueran más importantes que vidas humanas. «Continúe leyendo», Mateo dijo, empujando otro documento en su dirección. «Hay más. Fue el segundo informe. Era una investigación interna que había sido conducida después del accidente. Mucho más detallado que el primero, revelaba una serie de negligencias sistemáticas que iban mucho más allá de una simple falla de comunicación. Había evidencias de que los problemas de mantenimiento eran conocidos hace meses, que varias inspecciones habían sido falsificadas para economizar tiempo y dinero. «Dios mío», Elena murmuró, sintiendo el estómago revolverse. Era crimen, homicidio culposo como mínimo. Lo era, pero nunca fue procesado adecuadamente. Los abogados de la empresa consiguieron un acuerdo extrajudicial con las familias de las víctimas y el caso fue archivado discretamente. Y su familia lucró con eso. Mi familia perdió dinero inicialmente. El escándalo, incluso sofocado, afectó el valor de las acciones. Pero a largo plazo sí, se benefició de la falta de procesos criminales. Elena cerró el informe bruscamente, incapaz de continuar leyendo. Era una cosa saber abstractamente que la muerte de su madre había sido resultado de negligencia. Era otra completamente diferente ver los detalles específicos, entender exactamente cómo la avaricia había llevado a la tragedia. «¿Por qué me está mostrando esto?», preguntó. «¿Por qué no simplemente escondió todo y fingió que no?» «Sabía, porque mereces la verdad, y porque necesitaba que supieras la extensión total de mi culpa
antes de decidir si puedes perdonarme. Culpa suya. Usted tenía 14 años. Culpa que heredé. Culpa que cargo por lo que mi familia hizo. Culpa por haber construido mi vida sobre una fortuna que fue parcialmente preservada por la muerte de la mujer que yo amaba. Había un dolor crudo en la voz de él que era imposible de fingir. Helena se vio dividida entre la furia justificable y una comprensión reluctante de que Mateo no era directamente responsable por los crímenes de la familia. Pero eso volvía la situación más fácil o más complicada. ¿Qué espera que yo haga con esa información?, preguntó. Lo que quieras, puedes procesar a la empresa, puedes llevar todo a público, puedes usar contra mí en cualquier forma legal que elijas. ¿Y si yo hago eso? Entonces estaré pagando una deuda que debería haber sido pagada hace 20 años. Helena se levantó y caminó hasta la ventana, necesitando distancia para pensar. Allá afuera, el paisaje estaba lavado por la lluvia de la noche anterior, con una cualidad cristalina que volvía cada detalle más nítido. Los viñedos abandonados parecían casi bellos en la luz suave de la mañana, como si la tormenta hubiera lavado años de negligencia. ¿Hay algo más que no me contó?, se preguntó sin volverse. Lo hay, pero no sobre el pasado, sobre el futuro. ¿Qué futuro? El que yo planeaba hacer si me perdonaras. Ahora ella se volvió, curiosa a pesar de sí misma. Cuente. Mateo se levantó y se aproximó, pero mantuvo distancia respetuosa entre ellos. Quiero reconstruir este lugar. No solo el viñedo, sino todo. Quiero traer de vuelta la vida que tu madre creó aquí. Y quiero hacer eso usando el dinero que mi familia lucró indirectamente con la muerte de ella. La propuesta era inesperada, cargada de simbolismo e ironía, una especie de penitencia, una forma de honrar la memoria de ella, de garantizar que algo bello surja de toda esta tragedia. ¿Y dónde me encajo yo en esa fantasía de redención? Donde tú quieras encajarte, como socia, como propietaria única, como cualquier cosa que decidas. Había duda en la voz de él, como si estuviera luchando para no revelar más de lo que consideraba seguro. Como su esposa, quiere decir. Mateo la encaró, y por la primera vez desde que había llegado al viñedo, ella vio vulnerabilidad completa en los ojos de él. Si me dejas, si consigues perdonarme, si decides que lo que hay entre nosotros vale la pena superar el pasado. Y si no consigo, entonces el proyecto continúa de la misma forma, pero tú decides si quieres participar o simplemente recibir los lucros a distancia. Helena estudió el rostro de él, buscando señales de manipulación, de cálculo, pero había algo en la expresión de él que parecía genuino, una sinceridad que ella no conseguía cuestionar completamente. «Necesito ver más», dijo finalmente. «Necesito entender todo antes de tomar cualquier decisión». «¿Qué quieres ver?» «Todo. Los planes arquitectónicos, los presupuestos, los cronogramas. Quiero saber exactamente lo que está proponiendo. Están en mi habitación, puedo buscar...» «No, voy con usted». La decisión la sorprendió tanto cuanto pareció sorprender a Mateo, pero había algo sobre estar presente mientras él mostraba los planes, sobre observar sus reacciones no filtradas, que parecía importante para entender sus verdaderas motivaciones. La habitación de Mateo era la misma que había sido de su abuelo durante los veranos de la infancia, una suite amplia en el primer piso con vista para los viñedos. Estaba impecablemente organizada, con ropas dobladas precisamente y documentos apilados en orden meticulosa. Sobre la mesa, tableros con diseños arquitectónicos estaban esparcidos como si él hubiera estado trabajando en ellos recientemente. «Comencé a planear esto hace 2 años», dijo, desenrollando uno de los proyectos mayores, «cuando finalmente conseguí localizarte en Ciudad de México y comencé a entender que sería posible crear una situación para encontrarnos». El proyecto era impresionante, no solo una restauración de la propiedad existente, sino una expansión cuidadosa que mantenía el carácter histórico mientras adicionaba funcionalidades modernas.
Había planes para una bodega de última generación, un centro de visitación, acomodaciones para turistas interesados en turismo rural de lujo. Esto costaría millones, Elena observó, estudiando los detalles. Costará millones. Ya separé la inversión.